Buenas noches. Muy buenas noches. Nuevamente con todos los presentes, los que están en esta sala de Meet, también a los que nos están visualizando por Facebook y también a los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Bueno, bienvenidos. Este es otro evento en vivo que se va a abordar pues con la conducción del doctor Jonathan Ruiz Carrillo. Él es especialista en manejo de software, uso de RStudio, en este caso también software es aplicado al modelamiento de ecuaciones estructurales, que es un tema que hoy vamos a abordar, que precisamente se denomina el webinar del día de hoy, modelamiento de ecuaciones estructurales utilizando WAR-PLS, que es un software que se usa bastante para el desarrollo de artículos científicos y tesis de grado, en este caso que se utiliza. Muy bien, vamos a dar el pase al doctor Jonathan Ruiz para que se presente e inicie con su ponencia. Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer por este medio. También está disponible la sala de, en este caso, el chat, la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, también por Facebook nos pueden hacer las consultas, de igual manera por nuestro canal de YouTube. Muy bien, adelante, doctor Jonathan. Muchísimas gracias, Benicio. Muy buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a este webinar acerca de lo que es el modelamiento de ecuaciones estructurales usando el software WARP-PLS. Bueno, para empezar, quería plantearles algo un poquito diferente. Permítanme compartirles la pantalla. A ver, ahí estamos. Ok, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo la pantalla. Ok, entonces quería empezar desde la propia necesidad de usar un tipo específico. Vamos a ver aquí más adelante. Digamos que lo que yo quiero es verificar contextualizado porque lo que me interesa es que valoren el tipo de análisis que podría hacer. Entonces, supongamos que yo planteo la hipótesis siguiente. La cultura financiera influye en los procesos de planificación y análisis financiero, mejorando la gestión de gastos e incrementando la inversión. Aquí tenemos un conjunto de variables que por su naturaleza, principalmente teórica, algunas de ellas empíricas, ¿cómo podría yo cuadrar eso para una medición estadística si no los puedo medir de manera directa? No puedo medir de manera directa la cultura financiera. ¿Cómo mido el análisis financiero? No tengo o sea, no tengo una forma de medición directa de estas variables. Por eso es que no son variables directas, no son variables observadas que se le llama, como se le llama en estadística. Entonces allí tengo yo la necesidad de plantearme una técnica que me permita a mí buscar elementos que de manera directa o indirecta me permitan medir estas variables, ¿sí? Las variables que serían la cultura financiera, los procesos de planificación, los procesos de análisis, la gestión de gastos, la intención de inversión. ¿Sí? Ahí es donde nace un tipo de modelo estadístico. Desde allí partimos con lo que es el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y lo vamos a hacer con una herramienta específica que se llama el WAR-PLS, que es un software que está comenzando a ganar territorio por la sencillez que tiene en el procesamiento estadístico de información teórica o empírica.
Sí, justamente cuando hablamos de modelamiento de ecuaciones estructurales, nos referimos a una técnica estadística multivariada que lo que permite es representar construcciones complejas entre las variables, entre diferentes variables, para compararlas entre sí, para ver si es que tienen alguna relación unas con otras, o para validar un modelo, ya sea teórico o empírico. Para eso es lo que usamos nosotros las ecuaciones estructurales y desarrollamos un modelo para tratar de interpretar información cuyos datos no son directamente medibles, ¿sí? Vamos a tratar de ser un poquito dinámicos acá. Si es que cualquiera de ustedes en algún momento tiene una pregunta, por favor me la plantean o se la plantean en el chat y para eso nos va a estar apoyando el compañero Benicio y él me va a indicar si es que tienen alguna inquietud durante la presentación, ¿sí? De lo que vamos a ver hoy vamos a hacer una introducción de lo que es el modelamiento de ecuaciones estructurales, vamos a ver cuál es la forma que esto tiene, la finalidad, veremos cuáles son los pasos para plantearlos, cómo se lo integra dentro de un software, en este caso el Warp PLS, y vamos a terminar con un ejemplo práctico, con el que les acabo de mostrar hace un momento, les voy a indicar cómo eso yo lo podría llevar a un modelamiento estadístico, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Vamos a hablar acerca de qué es o cuáles son las pautas básicas del modelamiento de ecuaciones estructurales. Empezaría diciéndoles yo que, pues, es una técnica, el modelamiento de ecuaciones estructurales es una técnica que permite estimar relaciones de dependencia entre variables latentes e indicadores. Sí, que eso de allí, si es que en caso no habían escuchado de eso antes, ya se los voy a detallar un poquito mejor. ¿Sí? El objetivo de las ecuaciones, del modelamiento de ecuaciones estructurales, que bueno, para simplificarlo lo voy a llamar simplemente SEM, o sea, SEM, es decir, voy a llamar para no hacer tan largo el nombre, ¿sí? Pero el objetivo del SEM es determinar si un modelo teórico definido a priori es consistente con los datos observados. Por datos observados, entiéndase aquellos que yo puedo medir directamente o que yo puedo validar de manera directa, ¿sí? Esta técnica permite definir relaciones causales entre constructos no observados y las variables observadas, ¿sí? Los no observados son esos que no puedo medir de manera directa. El modelo teórico representa las hipótesis causales entre las variables. Además, combina análisis factorial confirmatorio y análisis de regresión múltiple en un solo modelo estadístico, porque sucede que el SEM es una técnica estadística avanzada. Por lo general se utiliza en estudios de tipo social, en estudios con enfoques cualitativos, ¿sí? El SEM estima los parámetros, ya sean ponderaciones, varianzas o covarianzas, que mejor se ajustan al modelo teórico. Provee una visión integral de las relaciones entre variables. Permite contrastar teorías de relaciones causales entre variables y constructos. Además, el WARP PLS implementa el SEM basado en cuadrados mínimos parciales, o PLS por sus siglas en inglés. Esta técnica de modelamiento es aplicable en ciencias sociales, psicología, marketing, educación, entre otros, que por lo general son de corte cualitativo. El software Warp PLS es una herramienta versátil y potente para realizar el modelamiento de ecuaciones estructurales. Ahora,
Para ir entendiendo mejor lo que estamos manifestando acá, quiero recordarles ciertas cuestiones o indicarles ciertas cuestiones para los que a lo mejor no han trabajado todavía con esto, de qué es una variable latente y algunos ejemplos de estas, ¿no? Cuando hablamos de una variable latente, nos referimos a una variable que no se observa de manera directa, ¿sí? No se observa ni se mida de manera directa, pero que infiere, pero que se infiere o se estima a partir de un conjunto de variables que sí podemos observar, ¿ya? A lo que normalmente le llamamos indicadores. No se confunda con los factores. Cuando hablamos de un factor nos referimos a una variable independiente. No estamos hablando de esas cosas acá. Si bien es cierto, estas variables pueden ser de naturaleza dependiente o independiente, no es de eso de lo que vamos a hablar por ahora, ¿sí? Las variables latentes representan conceptos subyacentes, constructos teóricos o dimensiones que no son directamente observables, pero que se cree que influyen en las variables observadas. Por ejemplo, la inteligencia. Nosotros no podemos medir la inteligencia de manera directa, ¿sí? La motivación, la calidad de vida, son variables latentes, ¿sí? Porque no podemos medirlas de manera directa, pero se pueden inferir a partir de algunos indicadores, ¿sí? Indicadores que estén relacionados con esas dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia, yo podría medir la capacidad de respuesta, qué tan rápido se reacciona la persona a un estímulo, ¿ya? O cada cuánto, cuántas veces tiene un criterio acertado de entre un conjunto de intentos, ¿sí? Pues son cosas que yo puedo medir y que no estoy midiendo directamente la inteligencia, pero a través de esas mediciones yo puedo inferir cuál es o cómo es la inteligencia de esa persona, ¿sí? Por su parte, una variable observada, ¿sí? Que es lo eh, más sencillo de entender, una variable observada es una variable que se mide o se registra directamente en un estudio. Esa variable a la que estamos netamente acostumbrados, ¿sí? Son aquellos cuyos valores se obtienen a través de observaciones o mediciones. Así de fácil. Por ejemplo, si estás realizando un estudio sobre la calidad de vida, ¿sí? Las respuestas a preguntas específicas en una encuesta de, por ejemplo, de cuán satisfecho está usted con su vida, ¿sí? Estaría siendo algo directamente observable porque le está preguntando específicamente sobre el elemento que quiero observar, ¿sí? En este caso, puede ser que la misma calidad de vida yo la vea como una variable latente, ¿sí? Pero si es que yo uso indicadores para estimar cómo se comporta la calidad de vida. Pero si en cambio yo busco la forma de medir específicamente, de observar, de evidenciar cómo es la calidad de vida, entonces allí esa se convertiría en una variable observada. ¿Ok? El objetivo de la técnica SEM es analizar las relaciones entre variables latentes y sus indicadores, ¿sí? Entre variables no observadas y las variables observadas. Ese es el objetivo de este tipo de modelo estadístico, ¿sí? Bueno, de esta técnica estadística. Analizar esas relaciones, que como yo les decía al principio, puede ser que lo que quiera es saber si están relacionadas. A lo mejor lo que quiero es compararlas o a lo mejor lo que quiero es definir un modelo teórico. La técnica SEM utiliza la información proporcionada por las variables observadas para estimar los valores de las variables latentes y modelar las relaciones entre ellas. Esto permite comprender mejor cómo los conceptos subyacentes afectan a las observaciones y cómo se relacionan entre sí.
Para nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con variables observadas porque es la forma más fácil de realizar un análisis estadístico, ya sea sencillo o ya sea avanzado. Pero cuando nos metemos con variables, con elementos que no podemos medir, allí es donde salta la necesidad de una técnica como las que estamos viendo hoy. ¿Sí? Por otra parte, ya luego de haber hablado de variables latentes, variable observada, vamos a ser un poco más específicos y hablaremos de las variables reflectivas, ¿sí? Que solo por si acaso, sigo hablando de variables latentes, ¿sí? De las variables observadas no vamos a seguir hablando porque ya sabemos a qué se refiere una variable observada. Vamos a concentrarnos en las variables latentes, ¿sí? Primero hablemos de las reflectivas, ¿sí? O reflejas. Las variables reflejas, que también se conocen como las endógenas reflectivas, son un tipo de variable que se utiliza para representar constructos teóricos o conceptos en un modelo. A diferencia de las variables formativas, que ya vamos a ver cuáles son, las variables reflectivas se construyen a partir de indicadores que están altamente correlacionados entre sí y que comparten una relación común con el constructo que representan, ¿sí? Esto es muy importante de poder identificar para el momento en el que yo me tenga que decidir si mi variable es de tipo reflectiva o es de tipo formativa, ¿sí? Aquí está la clave. Una variable reflectiva se construye a partir de indicadores que están correlacionados entre sí, ¿ya? O sea, que forman parte de una misma naturaleza de indicadores. Así que todos te hablan de lo mismo. Si un indicador incrementa su valor, el otro también lo está incrementando, o si unos están subiendo, otros están bajando, pero tienen una correlación, están altamente correlacionados, ¿ya? Sobre las características de estas variables, tengo que mencionar estas tres características que me parecen las más destacables y por eso las he puesto acá. La primera es justamente la correlación entre indicadores, ¿ya? En una variable reflectiva, los indicadores están altamente correlacionados entre sí, ¿sí? Acuérdense que cuando hablo de indicadores me refiero a las variables observadas, ¿sí? Entonces, esto significa que los indicadores tienden a moverse juntos y sus variaciones se relacionan de manera positiva, por lo general, porque también podría pasar, aunque no es muy común, que los indicadores se relacionen de manera negativa, ¿ya? La relación positiva es que bien, si uno sube, el otro también sube, o si uno baja, el otro también baja, o sea, o todos suben o todos bajan, de valor estoy hablando, ¿no? Y en cambio la relación negativa es que mientras unos suben, otros bajan, ¿sí? Pero lo hacen de manera proporcional, ¿ya? No, eso no es muy común. Por lo general, acá los indicadores se relacionan de manera positiva. Otra característica es la medición de un constructo común. O sea, los indicadores de una variable reflectiva están destinados a medir diferentes aspectos o dimensiones del mismo constructo teórico o concepto. En otras palabras, los indicadores están relacionados con el mismo fenómeno subyacente. De allí, justamente, el hecho de que tengan una alta correlación entre sí, porque todos obedecen o todos tienen la misma naturaleza. Analizan diferentes dimensiones, pero son del mismo conjunto. Y otra característica es el modelo de medición diferente. El modelo de medición para una variable reflectiva implica que los indicadores cargan en la variable constructo o latente en la técnica del SEM, ¿sí? Los indicadores reflejan el constructo y no tienen relaciones de causalidad con él necesariamente, ¿sí? O por lo menos esa no es una característica de la variable reflectiva, ¿sí?
El indicador no necesariamente está destinado a definir cuál es la causa de que se produzca el efecto en una variable, no necesariamente. ¿Ya? Eso es al revés, en cambio, en la otra variable que vamos a ver, que son las, perdón, las formativas. Bueno, ejemplos de variables reflectivas para que aprendamos a identificarlas. Aquí les he puesto 3 ejemplos de variables reflectivas: actitud hacia una marca, la felicidad, la autoeficacia son ejemplos de variables reflectivas. Bueno, eso dependerá de los indicadores que usemos, ¿sí? Pero como que se puede entender bastante bien, ¿no? El primero, actitud hacia una marca. Los indicadores de la actitud hacia una marca pueden incluir preguntas sobre la satisfacción del producto, sobre la confianza en la marca que tiene el cliente, sobre la lealtad del cliente en la marca, ¿sí? Pero nótese que no estoy midiendo directamente la actitud, ¿sí? Estos indicadores, ¿sí? La satisfacción con el producto, la confianza en la marca, la lealtad en la marca, están destinados a medir diferentes aspectos de la actitud hacia la marca, pero todos se relacionan con la misma actitud general, ¿sí? Todos le apuntan a lo mismo. La felicidad, por ejemplo. Para medir la felicidad se pueden usar indicadores que aborden la satisfacción con la vida, la frecuencia de experimentar emociones positivas o la ausencia de emociones negativas, ¿sí? En ese sentido, cada indicador refleja un aspecto diferente de la felicidad, pero todos están relacionados con el constructo de la felicidad en general. ¿Ya? No es una medición directa de preguntarle a la persona cuán feliz es, sino que se evalúan diferentes aspectos de la persona para poder determinar de manera indirecta si eso no es feliz, ¿sí? Nótese una pequeña cuestión aquí en el ejemplo que les estoy dando. Aquí podemos ver un indicador cuya relación con los otros podría ser negativa, que es la ausencia de emociones negativas. Esta de aquí, este es un indicador que podría estar disminuyendo su valor mientras que los otros aumentan su valor, como por ejemplo el de la frecuencia de experimentar emociones positivas. Lo esperable es que mientras este suba, los otros también suban, como por ejemplo la satisfacción con la vida. Si está subiendo la satisfacción con la vida, la frecuencia de experimentar emociones positivas debería también subir, pero en cambio la ausencia de emociones negativas debería comenzar a bajar. Sí, puede ser. Pero por lo general sucede que todas tienen una relación positiva y todas suben o todas bajan de valor. Otro ejemplo tenemos la autoeficacia. En un contexto psicológico, obviamente, los indicadores de autoeficacia pueden incluir la confianza en la propia capacidad para lograr metas académicas o profesionales, deportivas, ¿verdad? Y asimismo, cada indicador va a reflejar diferentes aspectos de la autoeficacia, pero todos están relacionados con la autoeficacia general. ¿Sí? De esa manera, con la misma lógica, subirían estos niveles de confianza, ¿no? Nivel de confianza para lograr metas académicas, nivel de confianza para lograr metas deportivas, nivel de confianza para lograr metas profesionales. Se supone que todas le apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Que es de manera indirecta medir la autoeficacia. Ahora bien, bueno, no sé si por allí tienen alguna inquietud. Voy a salirme un momento solamente para ver si es que me han planteado alguna cuestión, porque desde aquí no puedo ver. No, parece que no. Entonces voy a seguir. Ahora, veamos en cambio las variables formativas para diferenciarlas bien.
de las reflectivas, ¿sí? Las variables formativas, también conocidas como exógenas formativas, son un tipo de variable que se utiliza para representar constructos teóricos o conceptos en un modelo, ¿sí? De manera similar a las reflejas, ¿no? A diferencia de las variables reflectivas, las formativas se construyen a partir de indicadores que no necesariamente están relacionados entre sí. Y la relación entre los indicadores y la variable formativa es de naturaleza causal. O sea, que en este caso sí te indican el por qué se está produciendo un efecto en la variable, ¿sí? Los indicadores influyen en la variable formativa. Claro, y no al revés, no, la variable no influye en los indicadores, porque los indicadores en este caso vienen a funcionar como, como factores, ¿sí? Porque, porque estos están diciéndote cuáles son las causas, perdón, están creando causas que producen un efecto en la variable, en este caso en la variable formativa, ¿ya? Por eso es que los indicadores estarían influyendo en la formativa. La formativa no podría influir en los indicadores, así como una variable dependiente no puede alterar a una variable independiente. ¿Ok? Características de las variables formativas. Asimismo, he destacado tres características que me han parecido las más importantes, que la primera es la de causa y efecto, la relativa correlación, la tercera es la función diferente que tiene. ¿Sí? En cuanto a causa y efecto, pues en una variable formativa, los indicadores se consideran causas o determinantes del constructo o variable formativa. ¿Sí? En otras palabras, los indicadores contribuyen a la formación de la variable formativa, bueno, valga la redundancia. ¿Sí? Por eso les decía que actúan como factores. Hablando de la relativa correlación, pues a diferencia de las variables reflejas, los indicadores de una variable formativa no necesitan estar altamente correlacionados entre sí. Pueden medir diferentes aspectos o dimensiones del constructo, pero no es necesario que estén correlacionados entre sí. En las reflejas sí. Ahí sí es necesario que estén altamente correlacionados, pero en las formativas no, porque son de naturaleza causal. Entonces pueden ser totalmente independientes o excluyentes entre sí. Obviamente tributan a la variable formativa, ¿sí? Pero no tienen por qué tener relación las unas con las otras, ¿sí? En cuanto a lo que es el modelo de medición, pues para una variable formativa es diferente al de una variable refleja. En una variable formativa se permite que los indicadores tengan coeficientes de carga directa sobre la variable formativa en el modelo, lo que implica que los indicadores afectan directamente a la variable formativa, ¿sí? Por esos coeficientes de carga directa, que obviamente se puede medir. Algunos ejemplos de variables formativas que les he puesto acá, tenemos la satisfacción del cliente, la calidad del servicio y el desarrollo del producto. No sé si ustedes con los ejemplos le pueden dar una clara diferenciación a las formativas de las reflejas. Veamos por un momento ejemplos de las variables reflejas. Miren, actitud hacia una marca, felicidad, autoeficacia, son elementos muy teóricos, ¿sí? Que se prestan mucho para la subjetividad. Mientras que miren los ejemplos de las variables formativas. Satisfacción del cliente, calidad del servicio, desarrollo del producto. Si bien es cierto, hay un componente subjetivo allí, no es tan marcado como en las variables reflejas,
¿Ya? Veamos cada uno. Satisfacción del cliente. Los indicadores de satisfacción del cliente pueden incluir preguntas sobre la calidad del producto, aunque claro, calidad es un concepto complejo. Yo tendría que decir una característica específica de calidad, que podría ser el diseño, sí, diseño del producto, sí, más que calidad, porque aquí lo estoy dejando un poquito abierto, ¿no? Podría ser diseño del producto. Otra, la atención al cliente propiamente dicha, el tiempo de entrega, entre otras. Cada uno de estos indicadores puede influir directamente en la satisfacción general del cliente, ¿sí? Y cada uno de estos causa un efecto sobre la satisfacción del cliente, ¿sí? El diseño del producto influye directamente sobre la satisfacción del cliente. La atención al cliente, la forma de atención al cliente influye directamente sobre su satisfacción. El tiempo de entrega influye directamente sobre su satisfacción. Ahora, si nos ponemos a preguntarnos si el diseño del producto y el tiempo de entrega están correlacionados entre sí, no tendrían por qué. Sí, no tendría por qué el diseño del producto tener una relación estadística con el tiempo de entrega, ¿sí? Otro ejemplo, la calidad del servicio. Para medir la calidad del servicio, los indicadores pueden abordar aspectos como la cortesía del personal, la rapidez de respuesta, la capacidad de resolver problemas, entre otros. Cada uno de estos indicadores contribuye a la percepción general del cliente del servicio. Y obviamente, si ustedes lo ven, cada uno de estas no tiene por qué estar relacionados una con otra. Como les decía, pueden ser incluso mutuamente excluyentes. Otro tenemos el desarrollo del producto. En un contexto de desarrollo del producto, los indicadores podrían incluir características específicas de este, ¿no? Como la duración por ejemplo, ¿no? Duración de la batería, la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, si es que estamos hablando de algún artículo como una tablet, una computadora o un celular, ¿verdad? Cada característica contribuye a la percepción general de la calidad y la utilidad del producto. Muy bien. Ahora, para ya ir cerrando con esta parte, hablemos un poco de algunas ventajas que tiene el modelamiento de ecuaciones estructurales, algunas nada más, no voy a mencionar todas. Permite representar conceptos no observados y sus relaciones a través de variables observadas. Sí, que bueno, espero que esto ya se vaya entendiendo un poquito mejor. También puede incluir variables latentes y observadas en un mismo modelo. Otra ventaja es que contrasta modelos teóricos complejos de relaciones causales. También identifica efectos directos e indirectos entre variables. Permite un análisis confirmatorio y exploratorio. Existe disponibilidad de indicadores de ajuste del modelo. Bueno, entre otras ventajas por acá. Vamos a ver brevemente cuáles son los pasos para construir un modelo de ecuaciones estructurales. Bueno, el primer paso es la especificación del modelo conceptual. Luego tenemos la construcción de diagrama de caminos o de diagrama de rutas. Luego tenemos la definición de las ecuaciones estructurales, la selección de variables observadas, la estimación del modelo, luego la evaluación del ajuste del modelo. Luego podemos tener la reespecificación del modelo y finalmente la interpretación y el reporte de los resultados que por lo general se lo debería publicar, ¿sí? No les doy mucho detalle de esto porque quiero dejarme un poco de tiempo para explicarles acá cómo hacer un ejercicio de aplicación, ¿sí? Entonces, volvamos al ejercicio. Hemos visto que las variables observadas son aquellas que usamos para medir a las variables latentes, ¿sí? O para estimar las variables
latentes. Y de las variables latentes tenemos dos tipos, que son las reflejas y las formativas. ¿Sí? Entonces, ahora, veamos esta hipótesis de acá. La cultura financiera influye, supuestamente, ¿no? Porque es una hipótesis, en los procesos de planificación y análisis financiero, mejorando la gestión de gastos e incrementando la inversión. Entonces, yo separo todas las variables, que son 5 en este caso, si ustedes lo ven ahí a la hipótesis, son 5. Si le hubiera dado un contexto, el contexto no hubiera formado parte de las variables. ¿Sí? Entonces, ahora, la cultura financiera, ¿es una variable refleja o es una variable formativa? Eso, pues en un principio uno podría tener una idea de lo que es la cultura financiera y preguntarse qué tan subjetivo es el concepto de cultura, ¿sí? Y pues diríamos, no, sí, es altamente subjetiva, la cultura es sumamente subjetiva porque depende de elementos que tienen que ver con lo social, con lo político, con, bueno, un montón de cosas por allí, ¿sí? Y solamente por allí yo ya podría sospechar que es de tipo refleja, pero no depende tanto de eso. Depende de los indicadores que yo uso para medirla, ¿sí? ¿Qué características deben tener estos indicadores? Pues que tienen que estar altamente correlacionados entre sí. Sí, esto es importante porque típico este tipo de variables tienen un alto componente de subjetividad y entonces es importante que los indicadores que yo uso para medirlas estén altamente correlacionados entre sí, de tal manera que me permitan absorber un poco de precisión en la forma en la que yo lo mido, porque no voy a lograr ser exacto, porque es un concepto abstracto, teórico, ¿sí? Pero puedo ser preciso, ¿ya? Y para ser preciso necesito que todos mis indicadores le apunten al mismo lado, ¿ya? Eso es precisión, ¿sí? Exactitud, los que entienden del concepto de exactitud, no es solamente el hecho de que todos le apunten al mismo lado, sino que a ese lado que le apunten se puede demostrar que es una verdad absoluta. O sea que es el elemento que realmente yo quería medir. A nivel teórico eso es bastante complicado, pero lo que tenemos tenemos perspectivas. No podríamos hablar de una exactitud a nivel teórico, ¿sí? Luego tenemos las otras variables que son procesos de planificación, procesos de análisis, gestión de gastos, intención de inversión, que dependiendo de la forma en la que los mido, estos podrían ser de tipo reflectivo o de tipo formativo, ¿sí? Yo les he puesto aquí ya qué tipos son, porque, por ejemplo, la cultura financiera, para esto se usó indicadores que sí estaban altamente correlacionados entre sí para reducirle un poco la subjetividad a esto, y por eso es que es una variable latente reflectiva, o así la he definido. Los procesos de planificación, busqué causas, busqué elementos que influyan directamente, se buscó, perdón, porque el ejemplo que yo les voy a dar no lo hice yo, ¿sí? Es un ejemplo de una investigación que me facilitó el compañero Benicio, pero está adaptado para proteger los datos reales, ¿sí? Entonces, los procesos de planificación se midieron con elementos que reflejaban causalidad y por lo tanto esta es una variable latente formativa. Y lo mismo pasaba con el resto. Para los procesos de análisis, para la gestión de gastos y para la intención de inversión se usaron elementos que trataban de reflejar que trataban de influir directamente, que funcionaban como indicador, perdón, como factores sobre cada uno de estos elementos. ¿Sí? Y allí se tuvo una base de datos en la que se hicieron mediciones. Todas estas mediciones se buscaron hacerlas con una escala que iba del 1 al 3 y aquí les muestro una fracción de esto. Para cada uno de estos se usaron 4 indicadores. Los indicadores de cultura financiera eran 4 indicadores que están altamente correlacionados entre sí o que se supone que están altamente correlacionados entre sí.
Los indicadores de los procesos de planificación no necesariamente están altamente relacionados entre sí, pero todos funcionan como factores sobre estas variables. ¿Sí? Estos 4 son factores para esta variable. Estos 4 son factores para esta variable. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tengo un total de 5 variables, que son las 5 que se midieron a través de una encuesta. ¿Sí? Ahora bien, se analiza esto con el WARP PLS. Cuando ustedes descargan el WARP PLS, es un programa de paga, ¿sí? Entonces, típico, después que usted lo instala, le da una versión de prueba de 3 meses, ¿sí? Eso es por lo general lo que hace. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve esta ventanita, pues simplemente le puede poner acá en proceder a usar el software. Está en inglés, pero bueno, no es tan complejo, o sea, se entiende bastante bien. Damos clic entonces sobre proceder a usar el software. Y aquí ya nos va dando las indicaciones del lado izquierdo. Tenemos las indicaciones generales o lo que están en inglés, obviamente. Y del lado derecho, acá podemos ir siguiendo una secuencia de pasos para poder hacer el análisis estadístico. El primer paso va a ser crear el modelo, ¿sí? Si vamos aquí a proceder al paso 1, el paso 1 va a ser crear el proyecto, perdón, dije modelo. Crear el proyecto. En caso que ya se tuviera alguno, pues simplemente se da clic en abrir el archivo del proyecto, pero si es la primera vez, pues vamos a crear un archivo de proyecto. ¿Sí? Damos clic allí, entonces ahora tendremos que en una carpetita cualquiera vamos a crear un archivo. ¿Sí? Le ponemos un nombre, yo le he puesto aquí el nombre ejercicio SEM. Le ponemos guardar, se va a guardar un archivo de extensión .prj, que es el que crea el WARP PLS. Me sale este mensajito que se ha creado con éxito el archivo. Le damos clic en el OK, que traten de ubicar el OK, porque a veces al principio cuando uno recién empieza, uno busca por acá el OK por todas partes y es aquí en la esquinita superior izquierda. ¿Sí? Y allí, una vez que ya está hecho eso, ya puedo ir al paso 2. Entonces procedo con el paso 2. En el paso 2, lo que voy a hacer es a buscar mi base de datos. ¿Sí? ¿En dónde está? Así que aquí le puedo dar leer desde un archivo y lo busco. En este caso yo lo tenía en un archivo de Excel, pero si lo tienen descargado de a lo mejor del Google Forms y lo descargaron en archivo texto, también lo lee, ¿sí? Aquí de hecho hay justamente los tipos de archivo que lee son los de texto y los tipo LX, perdón, XLSX o bueno, o la versión anterior del Excel. Entonces abrimos, nos aparece esta ventanita, ¿sí? Le damos clic en el OK y aquí nos muestra una primera visión de nuestros datos. Así que ya les había mostrado cómo se veía en el Excel. Aquí notarán que no se ve la primera fila, ¿sí? Pero bueno, ustedes aquí simplemente le dan clic en Next. Acá me muestra los elementos que se van a importar. Ya pueden dar clic acá sobre el data o sobre el text data para tener acá una visión, una vista previa. Aquí no he seleccionado ninguno, por eso no me sale vista previa. ¿Sí? Y luego le doy clic en Finish, terminar. Me aparece este cuadro de diálogo. Le pongo acá en el OK. Y me aparece acá ya importada la información y me pregunta que si los datos parecen estar correctos. Si es que yo me diera cuenta que no es así, si no pareciera que los datos estén correctos, pues le daré clic en no y me iré a corregir el archivo. Sí, pero en este caso sí está bien, así que le doy clic en sí. Me aparece esta ventanita, le pongo OK
Voy con el siguiente paso, ¿sí? Paso 3. En el paso 3 vamos a hacer un preprocesamiento de los datos para normalizar los datos. Sucede que la escala en la que están los datos es de cierta forma irrelevante porque el software lo que hace es que los normaliza, ¿sí? Para ubicarlos dentro de una distribución de frecuencias normal. La distribución de frecuencias normal, su característica principal es que los valores que toma están entre -4 y 4, ¿ya? Y entre esos valores se toma toda la información completa. El normalizar los datos lo que permite es que las diferentes escalas en las que puede estar medido esto puedan ser luego comparables. O sea, que todas tengan la misma naturaleza para que pueda hacerse el análisis estadístico. No es una regla el que todas tengan que medirse como está en este ejercicio. Por ejemplo, aquí la cultura financiera, los procesos de planificación y todos se midieron en una escala del 1 al 3. Eso no es una regla. Puede estar una medida en una escala del 1 al 10, otra en una escala del 1 al 5, otra en una escala del 1 al 100. No importa, no importa. ¿Por qué? Porque todo esto de acá lo va a procesar el WARP PLS para hacer esto de acá que vamos a ver en el preprocesamiento de los datos. Nosotros le damos clic allí simplemente y va a procesar toda la información. Va a buscar valores perdidos, va a normalizar los datos, ¿sí? Los va a estandarizar para luego poder hacer el, el análisis, ya sea el comparativo o el de relaciones, ¿sí? Me parece esta tablita. Una vez que ya termina, le doy clic en el OK. Y aquí miren, aquí justamente me dice que la estandarización, que los datos estandarizados van de un rango desde -4 hasta 4, ¿sí? Los valores perdidos los va a tomar como 0. Entonces, bueno, lo ponemos aquí en el OK y aquí veremos que ya nos da los datos estandarizados, ya normalizados. Nunca van a ser menores de -4 y tampoco van a ser mayores de 4 por, por pertenecer, o sea, por ajustarlos a una distribución normal. Entonces, si parecen correctos, sí, porque sí, están correctos, no se ve aquí ningún dato extraño, o sea, a lo mejor yo veo muchos ceros aquí. Si ustedes abren esto y ven un montón de ceros, quiere decir que su información a lo mejor que tomó muchos valores perdidos o que habían datos numéricos guardados como texto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está bien, le ponemos clic en sí está bien. Vamos al cuarto paso. En el cuarto paso vamos a definir el modelo de ecuación estructural, le damos clic ahí y aquí nos aparece así como una pizarra en blanco y aquí vamos a comenzar a ingresar nuestras variables, ¿sí? Les damos clic acá donde dice opciones de variable latente, crear variable latente y aquí nos va a aparecer del lado izquierdo todas nuestras variables, ¿ya? Obviamente tengo 4 indicadores, en el caso, en el ejemplo que yo les estoy dando, tengo 4 indicadores de cada variable, ¿sí? Pero no tienen que ser el mismo número, puede que yo tenga 3 de una variable, 4 de otra variable, 5 de otra variable, 2 de otra variable, no importa, de verdad que no importa, ¿sí? Ustedes simplemente acá, cada una de esas las van agregando acá a los indicadores, miren, aquí le dan clic en adicionar y estas se van a poner acá en la lista de indicadores, ¿sí? Luego de que ya seleccionan todos, le ponen un nombre a la variable latente. Les puede quedar algo así. Miren, yo les he puesto aquí fin, que para referirme a la cultura financiera. Esta de aquí es de tipo reflectiva, por entonces le pongo acá en el modelo de medida, le pongo reflectivo, porque el modelo de medida ya vimos que podía ser reflectivo o formativo. Y habíamos dicho que la cultura financiera era de tipo reflectivo. Así que le ponemos reflectivo, le damos clic acá en guardar las configuraciones de la variable latente,
¿sí? Y ahí ya automáticamente acá aparece. Hago lo mismo otra vez, creo otra variable latente, cojo otra variable, todos los otros indicadores, le pongo un nombre, en este caso los procesos de planificación tienen un modelo de medida formativa, le pongo ahí formativo, lo guardo y ya me aparece. Y hago lo mismo con todas las otras variables latentes, ¿sí? En total yo tenía 5, de los cuales solo la cultura financiera era reflectivo y el resto eran formativos. Y luego lo que voy a hacer es que voy a comenzar a enlazar las relaciones que yo supongo, o bueno, las relaciones que se suponen desde la hipótesis. Entonces, Se fue el audio, doctor. Ok, vamos a esperar un momento. Al parecer el doctor tiene un problema de conexión, ya, pero sí, ya está retomándose. hola, tal vez ahí. Hola, hola. Sí, doctor, sí le escuchamos nuevamente. Ahí me ya, perfecto. Ok, ya vamos cerrando. Y deme un par de minutos más. Es la última partecita nomás la que les quiero explicar. ¿Siguen viendo mi pantalla? Tal vez, a ver, ¿te están viendo mi pantalla ahí? Sí, sí, sí. Sí, ya, ok, ya. Para ir cerrando nada más, miren, una vez que yo ya he puesto todos los enlaces que yo supongo que la cultura financiera influye sobre los procesos de planificación y también sobre los procesos de análisis y que los procesos de planificación inciden sobre la gestión de gastos y sobre la intención de inversión y que los procesos de análisis también inciden sobre la gestión de gastos y sobre la intención de inversión. Eso es lo que se supone. Eso es lo que por lo menos la hipótesis que planteamos se supone. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos acá a donde está opciones de modelo, lo guardamos, eso es primero, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo, ¿sí? Para ir al paso 5. En el paso 5 damos clic allí para ya hacer el análisis de modelamiento de ecuaciones estructurales, ¿sí? Le damos clic allí, me aparece aquí esta ventanita y me van a aparecer ya las relaciones allí. No sé si se observan bien, tal vez, a lo mejor creo que está muy pequeño eso, pero estos son los elementos que tenemos que saber interpretar, ¿sí? Aquellos que tengan un valor P menor que 0.05 son los que demuestren que efectivamente sí influyen unos sobre otros. En este caso, la cultura financiera sí influye sobre los procesos de planificación. Los procesos de planificación también influyen sobre la gestión de gastos y también influyen sobre la intención de inversión. También la cultura financiera influye sobre los procesos de análisis y los procesos de análisis influyen sobre la gestión de gastos y también influyen sobre la intención de inversión. Quiere decir que todas mis suposiciones eran acertadas. La única que queda como que un poquito en duda porque está en la frontera es los procesos de análisis sobre la intención de inversión. ¿Ya? De hecho, el, el valor de correlación no es tan alto. El valor de correlación para que sea representativo debería superar el 35% en estos casos, ¿sí? Y aquí llegamos al 31%. Entonces por allí como que está un poquito la duda, ¿sí? Pero en los otros no es el caso. Por acá también el valor de correlación es bajo, ¿sí? Pero como proviene desde una variable eh, formativa, no hay mucho problema. Igual, por este lado. O bueno, parte de una variable eh, formativa, parte de una variable formativa.
Ok, entonces ahora sí, nosotros también otras cosas que podemos hacer es ver los coeficientes y los valores P aquí en una tablita. Simplemente le damos clic en ver. Aquí está, ver los coeficientes de relación y los valores P. Y aquí me va a aparecer en una tablita. ¿Sí? Acá puedo ver que todos son representativos. Aquí estaba el que estaba en duda. Es 0.048, está casi cerca de 0,05, pero todavía parece ser significativo. Esto lo puedo cerrar aquí simplemente si quiero ver lo que son las cargas combinadas y las cargas cruzadas, también lo puedo mostrar acá, también lo puedo pedir y me aparecen aquí en una tabla todos esos valores, incluidos los valores P por cada uno. ¿Sí? Listo, esto de aquí, una vez que ya he terminado de ver todo esto, simplemente cierro la ventana, lo puedo acá guardar. Para guardar lo hacemos desde acá, desde este menú del primero, y lo guardo. Eso sería, eso sería todo. Ahí bueno, pasé con 5 minutos, pero creo que empezamos también un poquito pasado de las 8, pero ahí vamos con el tiempo. Ahora sí les puedo atender sus preguntas ya para ir cerrando esta presentación. Veamos, ¿qué me dicen por acá? Vamos a ir respondiendo una por una, ¿ya? Porque aquí se me han pasado algunas. Dicen, pueden ir formulando sus preguntas. Ah, no, esto no, perdón. ¿Con cuánto de correlación se dice que están altamente correlacionadas las variables observables? Ya, muy bien, les decía cuando supera el 35%. Bueno, en este caso estoy hablando del R cuadrado, no del R, sino del R cuadrado, el coeficiente de determinación que realmente sería, ¿sí? Por encima del 35%, el 36% en adelante. Cuando se habla de variables de naturaleza cuantitativa, debería superar el 75%. Pero como estamos hablando de elementos de naturaleza cualitativa, por encima del 35 ya está bien. O bueno, por encima del 36 sería. Dice, eso hace la diferencia entre el análisis de ecuaciones estructurales entre el CBSEM y el PLSSEM. Claro, por supuesto, es que el que nosotros estamos viendo acá es basado en cuadrados, en mínimos cuadrados, ¿sí? Ya, el otro es otro análisis, el CB. Dice, en las formativas estas pueden tener diferente medida. En las formativas estas pueden tener diferente. Por supuesto, claro que sí, sí, eso sí lo había dicho. Me imagino que la pregunta nació en el momento que le estaba mostrando las variables. Sí, no todas deben tener la misma medida. Una puede ser del 1 al 5, otra del 1 al 3, otra del 1 al 10, otra del 1 al 100, no importa. ¿Sí? Otra por acá, Brian Anca ha estado bastante activo acá. Disculpen por no haberlo atendido a tiempo. A ver, ¿qué más me dice? Dice, las variables reflectivas. Creo que es más accesible incorporar un ejemplo de test validados con AFE y FCA. Dice, en el caso de las formativas, ¿cómo sería? Es decir, ¿de qué fuente busco o cómo para medir una variable específica? Bueno, las variables, eso dependerá de la naturaleza de la investigación, ¿sí? Yo les sugiero que cuando busquen indicadores traten de irse a una fuente confiable teórica en donde ya otros investigadores hayan intentado medir una variable latente y ver cómo les fue con esos indicadores, si los indicadores funcionaron o no funcionaron. En este caso, en el ejemplo que yo les doy, parece ser que los indicadores sí funcionan, ¿sí? Pero puede ser pero por allí, yo me iría por allí, ir a buscar indicadores que se hayan comprobado que sí tributan a la variable latente, ¿sí? Por acá me dice, aquí se evalúan el modelo de medida y el modelo estructural. A ver, aquí se evalúa el modelo de medida.
Y el modelo estructural, no sé exactamente a qué se refería. El modelo de medida, no hablaría del modelo de medida, sino de la escala de medida en todo caso. Sí, si es una escala de Likert o si es una escala de calificación, algún tipo de cuantificación de un criterio, cualquiera que éste sea, porque acuérdense que estamos trabajando con variables que nacen de datos teóricos, ¿sí? Y que nosotros lo cuantificamos. Una forma muy común es una variable de Likert. Que cuando usen variables de Likert, yo les sugiero que usen una escala de elementos pares. O sea, ya sea que esa escala tenga 4 opciones, o tenga 6, o tenga 8, o tenga 10, o a lo mejor una dicotómica que ya no, bueno, ya ahí ya no es escala de Likert, pero traten de no usar impares, no de 5, de 7, de 9. ¿Por qué? Porque la que queda en medio no me dice nada. Si yo pongo una escala así, de 5, yo digo malo, regular, intermedio o más o menos, no sé, bueno y muy bueno. Todas, todas me dicen algo. La única que no me dice es la de en medio, ¿sí? Porque tiene un criterio neutral. No me dice ni bueno ni malo. Entonces, no me ayuda. Por eso es que cuando planteen una escala de medición, traten de evitar escalas con números impares de opciones. Traten de evitarlas, ¿no? No es una regla la que les doy, pues es una sugerencia nada más por la propia experiencia. Ok, por acá me dicen, hola a todos. Este es un mensaje automático. Bueno, listo. No sé si tienen alguna otra inquietud. Benicio, tal vez algo que manifestar. Sí, bueno, doctor, primero para agradecerle por su disertación, muy claro, muy preciso. Yo creo que, digamos, si nos aventuramos como investigadores, como comunidad académica, a utilizar estas estrategias que usted nos ha comentado, pues vamos a llegar a concretizar nuestro estudio, nuestra tesis, nuestro artículo científico. Bueno, no sé si en sala tienen alguna consulta o por Facebook Live, me parece que no hay consultas. Eh, en todo caso, pues les invitaríamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya les hemos adjuntado los vínculos por el chat. Se suscriban también a nuestro canal de YouTube, visiten el canal porque ahí va a estar la grabación de esta videoconferencia de este evento en vivo. Bueno, doctor, eh, me parece que vamos a hacer una invitación a los participantes para que participen en un curso, en una jornada de capacitación en el desarrollo digamos, de estudios que estén vinculados a utilizar este software. Sí, por supuesto, claro, lo podemos desarrollar. Yo el material que les mostré hoy se los voy a compartir. Bueno, en este caso Benicio se los va a compartir para que ustedes lo puedan chequear, para que a través del modelo ustedes puedan ir ya haciendo sus propios análisis, ir haciendo sus comparaciones. Por acá, a lo mejor lo que me hubiera gustado incluirles un poco más es la parte de interpretación, pero por las razones de tiempo no les incluí esa parte porque ya sí le tenía visto que no iba a alcanzar a enseñarles todo eso. Comprendan que esta técnica es de estadística avanzada y tratar de meterles en 1 hora, todas esas cosas sí es medio complejo, pero yo sí he tratado de aprovechar el tiempo para mostrarles la importancia, mostrarles las características, para que ustedes diferencien entre las reflectivas y las observables, ¿verdad? Perdón, entre las latentes y las observables, que creo que eso quedó bastante claro, entre las reflejas y las formativas también allí, lograrles identificar. Allí lo que les faltaría, a algunos tal vez, a algunos, no a todos, algunos es identificar los indicadores. O sea, qué indicadores me sirven para qué variable latente, ¿sí? Pero ya les digo, eso
es bastante relativo, depende mucho de qué estoy midiendo. Y por eso les sugiero yo, infórmense, vean en otras investigaciones cómo han hecho otros investigadores, qué indicadores han usado, les funcionó, no les funcionó. Y en función de eso, pues ustedes también, aquellos que ven que sí funcionan, pues esos son los que aplican en su contexto. ¿Sí? Perfecto, la fecha sí no la tengo definida, de eso tendríamos que conversarlo con Benicio, pero pues no me atrevo a darles fechas, podría ser para unas 3 semanas, tal vez, eso ya tendría que definirlo acá. Igual se lo va a compartir por las redes sociales para que ustedes sepan cuál es la fecha y puedan inscribirse a tiempo. ¿Sí? De mi Sí, parte, eso sería todo. Yo les agradezco muchísimo por su presencia, por su participación. Benicio, muchísimas gracias por la consideración, por invitarme acá a compartir este espacio con personas. Tengo personas de todos lados, tengo personas de Ecuador, personas de Perú, personas de Venezuela. Perfecto, qué bonito. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. sí, doctor Jonathan, bueno, el gusto es nuestro, bueno, agradeciéndole pues por su tiempo. Y bueno, para comentarles que nosotros vamos a estar aperturando una serie de eventos que van a ser gratuitos, van a ser acceso libre, así que el único apoyo que les pedimos de alguna manera es que compartan nuestra publicación, nos sigan en nuestras redes sociales y sobre todo se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muy bien, gracias doctor Jonathan. Como usted ya lo comentó, vamos a brindar fechas entre máximo hoy y mañana para el curso de la jornada de capacitación que está vinculado pues al uso de modelos de ecuaciones estructurales que puede ser muy útil para el desarrollo de su tesis, desarrollo de su artículo científico que puedan interpretar sobre todo estos resultados, porque hay que tener en cuenta que el software nos brinda una serie de datos, pero necesitamos la guía, la conducción de un experto para interpretar esos datos y lograr, pues, contrastar nuestras hipótesis de investigación y formular nuestra discusión, nuestras conclusiones, lo que corresponda según el objetivo que hemos planteado. Y para ello, pues, tenemos la conducción del doctor Jonathan. Muy bien. Gracias por su participación. Agradezco a las personas que se han unido a esta sala, han estado perennes acá. Y agradezco también a nuestros seguidores desde Facebook y YouTube que se han conectado también y que se van a conectar, por supuesto, ya a ver la grabación de manera diferida. Muy bien, eso sería todo y hasta otra oportunidad vamos a estar aperturando nuestro evento. Por ejemplo, el sábado tenemos la tercera sesión de inteligencia artificial aplicada a la investigación científica y también están cordialmente invitados y que compartan nuestra transmisión mediante nuestros canales, nuestras redes sociales. Muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Cuídense.